Buenas. En el siglo XIX el mundo cambió a una velocidad de vértigo. La revolución industrial trajo una riqueza que no se había visto nunca, pero también, y al mismo tiempo, una miseria terrible. En medio de todo ese caos surgieron tres grandes ideas que no solo intentaron entender ese nuevo mundo, sino que quisieron transformarlo por completo. Hoy vamos a meternos de lleno con el socialismo, el marxismo y el anarquismo. Y es que todo al final empieza con una pregunta fundamental, una que de hecho todavía nos hacemos hoy. ¿Es posible construir una sociedad que sea perfectamente justa e igualitaria? Cada una de estas ideologías ofreció un plan diferente para conseguirlo, una respuesta distinta a los problemas de su época. A ver, para entender esto es clave ponerse en situación. Estas ideas no nacieron de la nada, en absoluto. Fueron una reacción directa a las chimeneas de las fábricas, a las ciudades que crecían sin control y a esa brecha, cada vez más grande, entre los dueños de todo y la gente que trabajaba jornadas interminables por un sueldo de miseria. Vamos a empezar por la primera gran corriente, los socialistas utópicos. A ellos podríamos llamarles un poco los soñadores. Su gran apuesta era que se podía construir un mundo mejor de forma pacífica, simplemente convenciendo a la gente, apelando a la razón y a la solidaridad. Y ojo, que sus ideas eran de lo más variopintas. Por ejemplo, Robert Owen, que era dueño de una fábrica, intentó crear una comunidad ideal en Estados Unidos llamada New Harmony. Saint-Simon se imaginó un estado dirigido por expertos, por científicos para el bien común. Fourier diseñó los falansterios, que eran como cooperativas autosuficientes. Y luego está Proudhon, que con esa frase tan famosa de «la propiedad es un robo», sentó algunas de las bases de lo que vendría después, sobre todo del anarquismo. Pero claro, para otros pensadores, estos proyectos eran demasiado idealistas, dependían demasiado de la buena voluntad de la gente y de experimentos que se quedaban aislados. Sentían que faltaba un análisis mucho más riguroso de la economía y del poder. Frente a este socialismo, digamos, moral, surgió otro que se llamó a sí mismo científico. Y esto nos lleva de cabeza a Karl Marx. El marxismo no era un sueño, era un análisis, una crítica brutal tanto del capitalismo como de los propios socialistas utópicos. Marx y su compañero Friedrich Engels no querían proponer una sociedad ideal sin más, sino analizar las leyes que, según ellos, movían la historia y el capital. Y esta cita, la verdad, es que lo resume todo. Para Marx no bastaba con pensar o con debatir. El objetivo era la acción, la transformación real del mundo. La filosofía tenía que ser una herramienta para el cambio, para un cambio material. Entonces, ¿cuál es ese motor que mueve la historia, según Marx? La lucha de clases. Él estaba convencido de que toda la historia de la humanidad es, en realidad, la historia de conflictos entre clases sociales. En su época, en la era industrial, ese conflicto se daba entre la burguesía, los dueños de las fábricas, de las tierras, de todo, y el proletario, los trabajadores que lo único que tenían era su propia fuerza de trabajo. Y aquí llegamos a un concepto clave, el corazón de su crítica: la plusvalía. Según Marx, este es el secreto del capitalismo. A ver si me explico. Un trabajador produce un valor, pero su salario es inferior a ese valor generado. Esa diferencia, ese extra que no se le paga, es la plusvalía. Y es de ahí donde sale el beneficio del capitalista. Para Marx esto no era un negocio justo, era directamente la esencia de la explotación. A partir de este análisis, Marx traza una especie de hoja de ruta. Primero, los trabajadores se dan cuenta de su situación, toman conciencia. Luego llega la revolución para hacerse con el poder. A esto les sigue una fase de transición, la famosa dictadura del proletariado, que serviría para asegurar los cambios. Y finalmente se llegaría a la meta, una sociedad comunista, sin clases y, con el tiempo, también sin Estado. Pero como se puede imaginar, no todo el mundo estaba de acuerdo con este plan, sobre todo con esa idea de tomar el control del Estado para luego, supuestamente, disolverlo. Y aquí es donde entra en juego nuestra tercera gran ideología, el anarquismo. El nombre ya lo dice todo: sin gobierno, sin autoridad. El gran teórico del anarquismo fue Mikhail Bakunin, un personaje que, de verdad, es fascinante, un aristócrata ruso que lo dejó todo para convertirse en un revolucionario profesional. Bakunin estaba de acuerdo con Marx en que había que destruir el capitalismo, pero desconfiaba, y mucho, de cualquier forma de poder centralizado, incluido el Estado obrero de Marx. Y aquí vemos una diferencia clave. ¿Quién tiene que hacer la revolución? Para Marx, el protagonista era el proletariado industrial, que debía estar organizado y ser disciplinado. Para Bakunin, en cambio, la revolución debía ser una explosión espontánea de toda la gente oprimida, campesinos, jóvenes, marginados, todos juntos para destruir el orden establecido de raíz. Pero el choque de trenes, el conflicto fundamental entre las dos corrientes, se ve clarísimo aquí, sobre todo en la cuestión del Estado. Para los marxistas, era una herramienta que había que conquistar y usar en la transición.
Para los anarquistas, en cambio, el Estado era el enemigo número uno, algo que había que destruir de inmediato. Y claro, esta diferencia lo cambia todo. Por eso los anarquistas rechazaban los partidos políticos y las elecciones, apostando por una lucha directa, totalmente al margen de las instituciones. Esto les llevó a usar tácticas muy diversas. Por un lado, algunos grupos optaron por la llamada propaganda por el hecho, que eran atentados violentos para desestabilizar la sociedad y, según ellos, despertar al pueblo. Por otro lado, la mayoría se centró en el anarcosindicalismo, organizar a los trabajadores en sindicatos para la lucha directa a través de huelgas y boicots. Y también crearon una cultura propia riquísima, con ateneos, escuelas y periódicos para difundir sus ideas de libertad y apoyo mutuo. Y así, a la pregunta del principio, esa de si es posible una sociedad perfectamente justa, el siglo XIX nos dejó tres respuestas muy diferentes: un sueño de armonía, un análisis científico de la explotación y un grito de rebelión contra toda autoridad. Aunque sus métodos y sus objetivos chocaron brutalmente entre sí, las preguntas que plantearon sobre la justicia, la igualdad y el poder, esas preguntas siguen más vivas que nunca. La respuesta, pues quién sabe, quizá todavía se está escribiendo.